El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la constitución antropológica de la persona humana, el ser humano tiene, en cierto sentido, una autoridad a la cual recurrir, incluso más fuerte y poderosa que las autoridades externas, las que conocemos de todo ámbito, desde el ámbito político, familiar, social, aún incluso más desde el ámbito religioso. Dice el Concilio Vaticano II, y esa ha sido una posición de la Iglesia a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo, que la conciencia es para el ser humano el núcleo central y el sagrario en donde Dios se manifiesta a modo de juicio para decidir qué está bien y qué está mal, más que para decidir, para calificar el bien del mal. Y es precisamente en torno a esto que hoy se nos presenta el Evangelio de San Mateo. Cuando vayas a hacer limosna, no procures la justicia externa, la calificación externa, ningún tipo de calificación moral externa. Simplemente procura que lo sepa tu Padre que está ahí en lo secreto, y Él será quien te lo recompense. Cuando vayas a orar, a hacer cualquier acto externo de piedad, no es que Cristo lo esté anulando, pero simplemente nos está advirtiendo que no busquemos el calificativo externo, porque el calificativo externo se equivoca. Hoy, por ejemplo, la gente suele en la iglesia, dentro de la iglesia,
dentro de muchos movimientos espirituales, canonizar y calificar de santo a cualquiera, ¿sí? Pero la Iglesia nunca apela a esto. La Iglesia apela a una autoridad más alta, que es la autoridad interna. Y por eso cuando la Iglesia hace un proceso de canonización, son procesos muy largos, ¿sí? Porque la Iglesia necesita verificar la coherencia de lo externo con lo interno, porque muchas veces lo externo no coincide con el ámbito interno. Y para poder hacer un calificativo de ese tipo, necesita hacer un seguimiento, y solamente el tiempo es el mejor compañero. Pero hoy Cristo también lo refiere al ámbito del ayuno, de la oración, de la limosna, 3 prácticas importantes para la relación con Dios. Pero nos está diciendo que nos cuidemos en esas prácticas del calificativo externo, porque no es el calificativo externo el que nos va a decir la verdad. Por eso la Iglesia apela a una autoridad mucho más alta, que es la conciencia. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas conciencias no están formadas dentro del ámbito correcto, dentro del ámbito de la verdad y del bien. Hay conciencias que ya están muy deformadas. Y la Iglesia también nos enseña que nunca se puede acudir a la autonomía de la conciencia personal. ¿Qué significa eso? Que la conciencia solamente tiene autoridad cuando se mira desde Dios, desde su palabra y desde la misma autoridad divina. Uno no puede decir que decide en conciencia simplemente porque lo piensa así, porque le parece así, porque es así para mí o porque otros me están diciendo que es bueno. Yo tengo que acudir a una autoridad superior, que es la autoridad de Dios, y sobre todo se me manifiesta en los mandamientos. Entonces, a la hora de dejar que mi conciencia me hable, yo tengo que tener en cuenta la ley divina, la ley de Dios. Es el gran problema que han tenido muchos cristianos en muchos ámbitos, y sobre todo en muchos países, desde el ámbito político. Hoy, por ejemplo, en Colombia tenemos ese emblema. Muchos católicos están confundidos. Y vuelvo y repito lo que dije ayer. Estamos más confundidos, bueno, yo no, están más confundidos los mismos cristianos confesionales que gente que no es confesional. Hay gente que no es confesional, que se declaran ateos y la tienen clarísima, ¿sí? Y a lo mejor pueden hasta tener muchos de ellos más clara su conciencia que muchos de nosotros los católicos, porque pueden estar apelando a leyes positivas como lo es la ley natural, por ejemplo, en el campo de la defensa de la vida, ¿sí? Hay gente que no es confesional y sabe que el aborto es malo y que eso no se puede apoyar desde ningún ámbito, y no son cristianos y no son católicos, pero lo saben y están decididos que no apoyan el aborto en ninguna instancia, y eso lo saben simplemente porque en su conciencia tienen una firme claridad de que eso está mal, de que el aborto es malo, que la eutanasia es mala. Sí, pero lo más terrible, por la deformación de la conciencia, y porque muchas conciencias cristianas no están formadas bajo la autoridad divina, bajo la autoridad de Dios, sino bajo la autoridad de los hombres, y eso es delicadísimo. Pero esto que yo les estoy diciendo nos lo enseña la Iglesia. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II es clarísima en esto. El Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte es clarísimo en esto. Las encíclicas de los papas en estos últimos años, sobre todo de Juan Pablo II, clarísima en esto, ¿sí? Por eso, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. No es que yo me voy a ir a lo secreto de mi conciencia y yo solito, no. A tu Padre, a Dios. Mírate en lo interior de tu conciencia ante Dios y pregúntale a Dios, no a cualquier voz por ahí, ¿sí? Porque si me pongo a escuchar mi propia voz, a lo mejor si yo tengo mi inteligencia ya viciada, si tengo mi voluntad viciada, pues ¿qué conclusión voy a sacar? Lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará, se manifestará
te dará un dictamen entre el bien y el mal. Por eso en un tiempo como esto nosotros tenemos que tener anclada nuestra conciencia en Dios, ni siquiera en lo que yo pienso o en lo que a mí me parece o en lo que yo quiero, ni siquiera en eso. Nuestra conciencia tiene que estar cimentada en Dios, en su palabra, y no podemos estar escuchando por ahí cosas externas que están tan viciadas de error, que es lo más delicado. Miren, les voy a poner un ejemplo que lo trae hoy la palabra de Dios. Eliseo vivió en un ambiente muy tremendo. ¿Por qué? Porque el ambiente donde se desarrolló el carisma profético de Eliseo estaba pervertido, viciado. Habían muchos profetas que ya se habían corrompido por amor al dinero, se habían corrompido por amor al poder, se habían corrompido por amor a la fama. Tal cual, así pasó. Fíjense, en el tiempo en el que surgió el ministerio profético de Elías y de Eliseo, Dios estaba derramando muchas gracias y muchos dones de carismas proféticos al pueblo de Israel, y era Dios quien los estaba derramando. Pero fueron muchísimos, fueron más que los menos de esos profetas que recibieron el carisma profético que se pervirtieron. ¿Por qué? Porque tenían su corazón obsesionado y viciado por amor al dinero, por amor al poder, les gustaba el poder, por amor a la fama. Y entonces, como los reyes estaban pervertidos por eso, entonces les gustaba estar al lado del poder, al lado de los ricos, al lado de los famosos. Y como les gustaba hablar, acomodaban su carisma profético que venía de Dios, lo acomodaban a lo que querían escuchar los reyes. Y fueron muchísimos los profetas que se pervirtieron, pero muchísimos, tanto que a Elías le tocó quedar solo. Y lo comenzaron a perseguir incluso, y lo perseguían en nombre de Dios. A Elías y a Eliseo los perseguían en nombre de Dios. No crea que el rey tenía una autoridad divina, tenía una autoridad, había sido ungido por Dios. Y no crean que el rey lo perseguía, no, en nombre de Dios lo perseguía. Y el rey creía que eso era lo más correcto y se buscaba profetas que le dijeran lo que él quería que... Y él decía, no, es que Dios me está diciendo esto. Y según lo que Dios le decía al rey, le decía que Elías era un malvado y que Elías estaba equivocado y que Elías era un perverso. Tan tremendo cuando los carismas están viciados por la soberbia, cuando están viciados por la vanidad y el orgullo. Eso es lo más peligroso. Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, padre, pero ¿cómo es posible? Porque yo le digo, los sacerdotes, en nosotros los sacerdotes reciben un carisma muy alto, el don de Cristo, el alter Cristo, Cristo está en nosotros, el don más excelente en la iglesia. Pero si este don llega a un corazón, ¿qué pasa? A un corazón que está viciado, que está pervertido, con este mismo don se pueden hacer cosas muy buenas o cosas muy malas. Con el don de sacerdocio se puede, y lo hemos visto en la práctica. Miren, un caso concreto, el abuso a menores. El Papa Francisco, que es muy valiente me parece, sobre todo porque ha sido un hombre que ha buscado la lealtad con la verdad, en una cumbre extraordinaria que hizo para tratar este tema de las causas de los abusos a menores, creo que fue de los 5 continentes, no sé si me equivoco, pero bueno, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que llevó varios testimonios a esa cumbre y la gente contaba, los que habían sido víctimas de abusos por parte de sacerdotes, contaban cómo los sacerdotes los hacían caer en esto. Es más, el Papa Benedicto XVI trae un caso durísimo. Un sacerdote, cuando iba a abusar de una pequeña, utilizó las palabras de la consagración. Terrible, demoníaco. Este es mi cuerpo que será entregado. Y esas pobres criaturas creían que eso venía de Dios. Fíjense cuando no tenemos una conciencia bien formada. Hoy no podemos hacer caso a todo lo que... Así nos lo digan cristianos. Así nos lo digan autoridades externas que aparentemente son autoridades. Lo más importante es que quien nos aconseje y nos habla a nosotros tenga autoridad moral. Cuídense mucho de la gente que no tiene autoridad moral y anda aconsejando y guiando.
¿Qué es la autoridad moral? La autoridad moral es la coherencia entre lo interno y lo externo. Coherencia. Una persona que uno sabe que públicamente está en el pecado es una persona que ya tiene viciada su voluntad, tiene viciada su inteligencia y es una persona incapacitada para ver correcta y claramente la verdad. Porque está viciada. Porque el pecado la tiene viciada y hay pecados públicos que nosotros sabemos. A esa persona hay que amarla, respetarla, pero escucharle consejos, ahí tenemos que cuidarnos muchísimo. Por eso nosotros apelamos a la autoridad suprema que es Dios, la autoridad divina. Apelamos a una autoridad suprema para nosotros que es la iglesia, su magisterio auténtico. ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos a ambientes que están viciadísimos. Viciados. El profeta Eliseo le tocó desenvolverse en eso. Le dice su padre Elías, ya le llegó la hora de partir y dice, me voy. Voy a partir de acá donde estoy. Y le dice Eliseo, voy contigo. Y Elías le dice, no, tú no puedes venir conmigo. Pero Eliseo se va detrás del profeta Elías. ¿Saben por qué lo hace? No porque le está desobedeciendo a su maestro. Porque Eliseo, como tiene el carisma profético, está recibiendo una inspiración interior de Dios que le está diciendo que se vaya detrás de él. Y entonces le dice, voy a Betel. Y Eliseo se va con él a Betel. ¿Sí? Después de que están en Betel, le dice, voy a Jericó. Y Eliseo se va con él a Jericó. Luego le dice, voy al Jordán. Y Eliseo se va con él al Jordán. Dios incluso estaba permitiendo eso para probar la firmeza del profeta. Porque iba a ser el discípulo, ese era el discípulo de Eliseo, iba a ser quien iba a heredar ese ministerio de Elías. Miren, para vivir una vida coherente y fiel a Dios en un momento como en el que nosotros nos encontramos, tenemos que pedir una convicción tan fuerte, una convicción sobrenatural, como la que está diciendo el Evangelio. Tu Padre que está ahí en lo secreto te recompensará, porque el engaño va a ser, ahora no es nada, lo que ahorita se nos está destapando es mínimo. Ayer yo lo decía, solamente nos destaparon la esquinita del tapete. Esperen y verás para lo que viene. Si un cristiano se está sintiendo, todo ha venido así desde que empezó la pandemia. Y padre, ¿y qué hago? Comienza a orar. A mí la gente me decía a principio de pandemia, por ejemplo con el tema de la recepción eucarística, me escribían, padre, ¿qué hago? Como hay gente que uno sabe que no es firme y es maliciosa también. Yo les mandaba una regueta de documentos del magisterio de la iglesia, ¿sí? Padre, ¿qué hago? Y yo, léelos, porque es la voz de la iglesia, reflexiona, tómate el tiempo de reflexionar y después te vas a orar el tiempo que necesites y decides después de hacer esto, ¿sí? Padre, pero dígame usted qué hago. No, es que a mí me tocó hacer el mismo proceso, muchos años, ¿sí? Vaya, haga el mismo proceso. Ese es un deber que tú tienes, una responsabilidad que tú tienes con tu conciencia. Es más, yo nunca, los que son dirigidos míos saben, en una confesión me preguntan, padre, ¿y usted qué me dice que haga? Y yo no te voy a decir que hagas. Yo en confesión le digo, yo pienso esto, pero tú no tienes que hacer eso. Yo, porque yo he orado, he reflexionado, le he preguntado al Señor, he ido al magisterio de la iglesia, yo voy a hacer esto, ¿sí? A uno le levantan calumnias, difamaciones, bueno, en fin, sí. Pero yo ni siquiera en el ámbito personal aprovecho nunca la confesión y la dirección espiritual para eso. Nunca, a ninguno. Nadie puede decir que yo les digo en obediencia, jamás. Yo les presento los documentos, les digo esto, mi posición es esta, pero tú órale al Señor y mira a ver qué haces, porque al fin de cuentas tú vas a ser responsable de esa decisión, no va a ser yo, sí. Yo soy responsable de iluminarte, de darte elementos, de darte ayudas, sí. Yo a la gente en la predicación les digo, les doy elementos, pero ya cada uno mira qué decide, sí. Hay gente que me dice, padre, a mí no me parece, tranquilos, no hay problema. Después tú te las verás con Dios y Dios te dirá si sí o si no. Yo no soy el árbitro, ¿sí?
Yo solamente tengo capacidad de juzgar actos externos, ¿sí? Desde los elementos que me da la iglesia para hacerlo, y ya, ¿sí? Por ahí andan falsamente, porque a modo de difamación y calumnia, que el Padre, yo nunca, nadie de los que yo dirijo espiritual o espiritualmente confieso puedo decir que les digo jamás, porque no lo hago ni siquiera, no tengo esa posibilidad. Yo no voy a meterme autoritariamente y de manera arbitraria en la conciencia de la persona, sabiendo que allí el único que tiene la autoridad para hablar es Dios, es Él, ¿sí? Y yo tengo que tomar las decisiones en mi conciencia según lo que me ilumine Dios después de orar, después de meditar su palabra, después de tener en cuenta todo lo que la iglesia me enseña, porque yo no puedo ir irresponsablemente y de manera arbitraria a tomar decisiones por lo que yo siento. Eso se llama dejarse llevar por las pasiones. Eso es vehemencia, ¿sí? Yo tengo que preguntarle a la iglesia, yo tengo que preguntarle al Señor, que son autoridades superiores a mí, a mi conciencia. Dios nos habla allí, en el interior, cuando, digamos, cumplimos estos requisitos de meditar su palabra, de orar, sobre todo alimentarnos con la vida sacramental, la confesión, la Eucaristía. Hacemos cuando sacamos tiempo para orar. Una vez una jovencita vino acá y me dijo: Padre, es que Dios, usted no me diga que Dios me ama y que Dios es bueno. Si Dios fuera bueno, Dios no hubiera dejado que ese hombre me hubiera tanto hecho daño. Dios no hubiera dejado. Y yo la dejé que hablara y llorando y decía: es que Dios no es tan bueno, Dios. Y al final, ya cuando terminó, no tuvo más argumentos. Y le dije: bueno, ¿por qué acusas a Dios? Sí, porque mira, Padre, es que esa persona me engañó, y si Dios sabía que me iba a engañar, ¿por qué dejó que se metiera conmigo? Y yo le dije: bueno, ¿cuántos retiros espirituales hiciste antes de meterte con ese hombre? No, yo la cabeza y me dijo: pues no, Padre, yo no. ¿Sí? ¿Cuántas misas le ofreciste al Señor para que te mostrara si debías meterte con Él? Ay, no, Padre, yo hace mucho tiempo no voy a misa. ¿Sí? ¿Y cuánto hace que no te confiesas? Ay, Padre, pues ya ni me acuerdo. Le echas la culpa a Dios y ni siquiera le preguntaste a Dios si debías. Es culpa tuya. Entonces me dijo: ay, Padre, sí. Y ya se le acabó el problema. Y Padre, ¿qué tengo que hacer? Prepara una buena confesión, comienza a orar y ya. Con eso se le soluciona el problema. Una persona que no oraba, que no rezaba, que no leía la palabra de Dios, que no iba al Santísimo. Pues ¿qué esperaba? El mundo se la va a devorar afuera, cualquiera se la devora y lo engaña. Una persona que hoy no saca tiempo para la oración, que no le pregunta a Dios, ¿cómo le va a echar la culpa a Dios? Ahorita en elecciones, ¿quiénes van a pagar y a cometer errores? Los que no están orando, los que no le están preguntando a Dios, los que no le preguntan a la iglesia, los que no le preguntan a la palabra de Dios. Y además eso es soberbia, una autonomía soberbia. Porque uno tiene con humildad que dejarse orientar por los sabios, y el primer sabio es Dios. San John Henry Newman dice una cosa muy impactante de la conciencia y lo toma el magisterio de la iglesia, lo toma y lo hace como parte de magisterio auténtico e infalible. Dice que la conciencia es el primero de los vicarios de Cristo. El primero de los vicarios de Cristo. Miren, cuando un cristiano tiene una conciencia bien formada en la palabra de Dios, en el magisterio auténtico de la iglesia, en la oración, no debe tenerle miedo a nada. Así se le oponga todo el mundo. A Elías se le opuso todo el mundo y siguió para adelante, hasta el punto que lo iban a matar, ¿sí? A Eliseo también luego se le va a oponer todo el mundo y no le importa. ¿Por qué? Porque él se está dejando guiar por Dios, se está dejando guiar por su palabra, se está dejando guiar por la verdad. Ténganle miedo a una persona que no sea de oración, una persona que no viva su vida a la luz y al margen de la palabra de Dios. Ténganle miedo. Y les voy a leer algo de San Juan Pablo II, sobre todo ahorita con este tema de las elecciones.
A mí hasta me mandan cosas, yo no voy a perder tiempo escuchando y viendo cosas que no debo escuchar. Yo voy a escuchar a mi Dios. Sí, a mí me encanta coger la Biblia, meditarla, me encanta el magisterio de la iglesia, coger y meditarlo, sí, porque me parece que es mi mamá, la iglesia, y que la iglesia tiene autoridad para hablarme, porque tiene más de 2000 años de testimonio, sí. Me van a poner yo a escuchar por ahí cualquier cosa, sí, de personas que no sé, yo no sé si son o no son fieles al Señor. Yo no voy a arriesgar mi conciencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal poner en riesgo mi conciencia por ponerme a escuchar? Entonces, nosotros tenemos que escuchar a la iglesia y ya, y eso da paz, y eso da mucha alegría en el corazón, y eso da mucha fuerza sobrenatural, la fuerza de Dios, cuando nos dejamos llevar por Él. San Juan Pablo II en este tema precisamente yo lo citaba, creo que no recuerdo si fue el domingo, acerca del sufragio, del voto por personas que promueven el aborto, la ideología de género, porque son cosas que atentan directamente contra la ley natural y la ley de Dios, ¿sí? Y eso tenemos que saberlo todos los cristianos católicos. Por eso hay muchos ateos que ya no creen en Dios, porque nos ven a nosotros siendo tan incoherentes que no les da, dicen, no, si estos, sí, que confiesan a Dios y dicen creer en Dios y esto, se permiten estas cosas. La Gaudium et Spes dice que una de las causas del ateísmo actual es el antitestimonio y la incoherencia de nosotros los cristianos. Dice que la incoherencia en la enseñanza, que muchos predicamos cosas y a la hora de ejecutarlas no somos. A mí me impacta mucho, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que sale a las marchas pro vida y salen a defender la vida, sí, en contra del aborto y todo esto, y vienen ahorita estas elecciones y no les importa. Hay coherencia. Nosotros tenemos que ser muy consecuentes hasta el fin. ¿Sí? Es que eso es muy fácil cuando hay masas y cuando hay todos. Uno se deja llevar por la masa y las emociones. Pero cuando todos parece que van para otro lado, miren, la autoridad de la conciencia de Dios es tan fuerte que así todos. Me decía una vez un señor pueblerino, pero muy sabio: Padre, en tiempos como estos, sabe que yo me pongo a mirar, yo llego y me paro y me pongo a mirar la gente, y veo que el 99% va para un lado, ¿sí? Y yo los veo convencidos, 99% para allá, para el mismo lado. ¿Sabe qué, Padre? Yo no me voy para allá. Desvío mi mirada y miro a ver para dónde va el 1%. ¿Sí? Porque en tiempos como estos, Padre, y es un señor de pueblo, ¿sí? Prácticamente un campesinito, ¿sí? En tiempos como estos, la masa ya está más viciada, Padre. No, yo creo que lo más seguro es irse uno para donde va el 1%, que para donde va el 99%. Muy sabio para una época como la que estamos viviendo. Miren lo que dice San Juan Pablo II en el Evangelio in Vito, y sobre todo en el rechazo abierto. Nosotros tenemos, eso no es inmoral. ¿Quién dijo? Andan por ahí acusando, juzgando, señalando. Pues pobrecitos, que anden acusando, porque eso le tendrán que dar cuentas a Dios. Miren lo que dice San Juan Pablo II. El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no solo es un deber moral, es que es un deber, rechazar. No solamente es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Y hay católicos que andan acusando a otros, señalándolos. ¿Por qué? Es que nosotros tenemos deberes. El derecho canónico precisamente nos habla de eso, que un bautizado es un sujeto con derechos y deberes. No nos podemos dejar engañar tan fácilmente. ¿Qué tenemos que hacer? Hagamos las cosas para que nuestro Padre que está en lo secreto las vea. Busquemos la relación con nuestro Padre Dios. Y el Padre nos dijo una cosa muy sabia. Miren, el Padre Celestial solamente habló 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? 2 veces. Y las 2 veces que habló fue para una única cosa. Para decirnos que Jesús era su Hijo amado y que solamente en Él se complacía y que lo escucháramos a Él.
El Padre no nos dijo más nada. El Padre no nos dijo escuchen a este otro, nada. El Padre se manifestó 2 veces en el Jordán y se manifestó en el monte de la transfiguración para decirnos: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, escúchenlo. Entonces, permeémonos de la palabra de Dios, los evangelios, lo que Jesús nos dijo, todo el Nuevo Testamento, ahí está lo que Jesús quiso. El Padre nos dijo, escúchenlo a Él y ya, Él no nos va a pedir cuentas de nada más, ¿sí? Sino de que hayamos escuchado a Jesús porque en Él se complace. Miren, a la Virgen la vemos solamente en el Evangelio una sola vez haciendo recomendaciones, ¿sí? Y fue en Caná de Galilea. ¿Y qué recomendó la Virgen en Caná de Galilea? Hagan lo que Él les diga. Vayan donde Jesús y hagan lo que Él les diga. Si nosotros haciendo caso por ahí a otro tipo de recomendaciones. Es sencillo, o sea, en la vida espiritual y en la vida cristiana es muy sencillo. Solamente poner la mirada en Jesús, ¿sí? Que es el organizador de esta meta, y ya, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, ¿sí? Cuando la Virgen se aparece en las apariciones aprobadas, lo primero que hace la Virgen, ¿saben qué es? Pedir una capilla. ¿Para qué será? Para que allí se establezca el culto a su Hijo, para que vayamos a escuchar a Jesús. La Virgen no hace otra cosa, es que la Virgen nunca suplanta a Cristo, nunca busca suplantar a Jesús, nunca. Lo más bonito de la Virgen es que lo único que quiere es llevarnos a Jesús. Pero hoy hay algunos que andan ya suplantando la verdad de Dios, suplantando a Cristo, suplantando a la iglesia, suplantando hasta la autoridad de la Virgen, sí. No, por eso nosotros no podemos. Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará. ¿Qué debemos hacer? Orar más. Orar más. Miren, nosotros tenemos que rechazar todo lo que sea contrario a la ley de Dios. Todo lo que venga en el comunismo, socialismo, que sea contrario a la ley de Dios. Aborto, eutanasia, ideología de género, sí. Todo lo que sea injusto hay que rechazarlo. Todo. Y hay un peligro que lo dice San Juan Pablo II, cuando nosotros no manifestamos nuestro desacuerdo ante esas cosas, se debilita una fuerza moral de oposición que es legal, ¿sí? Y que quienes promueven estas cosas se den cuenta que hay personas que no están de acuerdo con ellos, y que hay personas que no están de acuerdo con leyes injustas, que lo sepan. San Juan Pablo II en Polonia era abierto y hacía temblar al comunismo porque manifestaba abiertamente su oposición a todas las injusticias. Es la fidelidad a Dios, que se den cuenta que hay cristianos que quieren ser fieles a Dios, que lo sepan para que tiemblen. ¿Saben qué hacen los enemigos cuando ven un cristiano convencido? Tiemblan y no lo pueden vencer. San Pablo se encontró con cristianos convencidos, y no pudo con ellos. Terminó vencido, tirado en el piso y ciego. ¿Sí? Así terminó. Tuvo que después de Ananías, un cristiano de los que él perseguía, para que a través de su intercesión se le cayeran las escamas de los ojos. Tantas escamas que hay en los ojos de muchos cristianos, ciegos. Por eso pidamos la luz del Señor. Ella es la esperanza en este momento de tiniebla. Cristo es la esperanza en este momento de confusión. Él es la verdad, la vida, y Él da paz, da alegría. Cristo, el imperio romano, en cabeza de Constantino, el que empezó a perseguir a los cristianos de manera universal fue Diocleciano, y no pudo. Roma no pudo con los cristianos. ¿Y saben por qué? Porque se encontró con un puñado de gente convencida y no los pudo vencer. ¿Saben qué tuvo que hacer Roma?
agachar la cabeza y ponerse de rodillas ante los cristianos. Políticamente, Roma terminó de rodillas ante el cristianismo. ¿Qué hizo Constantino? Adoptó la religión cristiana como la religión oficial del imperio, porque se encontró con cristianos convencidos, con cristianos firmes, que eran fieles a Dios. Un solo cristiano que le sea fiel a Dios es suficiente para el Señor comenzar y obligar a todo el mundo, para hacer caer todo el mal. Elías, ¿por qué Dios pudo guardarse un puñado de gente por la fidelidad de Elías, a pesar de que estaba siendo amenazado de muerte? Que es que, Padre, se expone mi trabajo. Si por serle fiel a Dios perdemos esas cosas, tranquilos, que el Señor da el 100%, en esta vida y en la otra, la vida eterna. El Señor en la eternidad no nos tiene casas, mansiones. Él mismo se fue a prepararlas. Y nosotros somos ciudadanos de la eternidad. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos para otra vida mejor que esta. Que es tan grande esa vida que no tiene nada de comparación a lo que aquí hay. Nada, la vida con Dios es lo más grande. Entonces, apelando a la autoridad de Dios en nuestro interior, que nos dice: ve y busca a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que está allí en lo secreto te recompensará. Seamos fieles al Señor, oremos y busquemos siempre la verdad en Dios y no nos dejemos embaucar y engañar, ¿sí? Porque hay mucha tiniebla, mucho engaño, y por eso hay tanta confusión. El Señor nos va a ayudar, y además la Eucaristía es el sol más hermoso, más grande, que nos ilumina y que nos lleva siempre a la verdad, porque en la Eucaristía está la verdad y es Cristo. Nos ha dado el tesoro más grande que siempre nos llena de esperanza. Me decía un sacerdote bellamente que atendí en algún momento: Padre, en estos tiempos el único auxilio que me ha quedado es la Eucaristía, y yo no veo la hora de llegar a la Eucaristía, porque allí me siento fortalecido. Ese es lo más grande. El Señor cumple su promesa al 100%, ¿sí? Entonces, refugiémonos sobre todo en el corazón eucarístico de Cristo, en el corazón de la Virgen, para que podamos escuchar a nuestro Padre allí en lo secreto, y Él allí en lo secreto nos recompensará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.